Buenas tardes, les saluda el profesor Mauricio Cajina. Hoy vamos a abordar las funciones exponenciales y logarítmicas. Para estas funciones exponenciales y logarítmicas, que es la continuidad de todas las derivadas que hemos venido estudiando, tenemos esta serie de fórmulas. Tenemos la derivada de Euler a la x, es igual a Euler a la x. La derivada de Euler a la u es Euler a la u por la derivada de u. La derivada de a a la u es a a la u por el logaritmo natural de a por la derivada de u. Ojo, Euler a la u es distinto de a. A representa una cantidad cualquiera, otro número, menos acuérdense que es 2.71, 81, 82. El logaritmo natural de x es 1 sobre x. Pero x siendo el argumento x solitario. Acuérdense que la derivada de x es 1. La derivada de u, siendo una función que se puede derivar en otra, es igual a 1 sobre u por la derivada de u, y el logaritmo en base b de u es igual a 1 sobre u por el logaritmo natural de b por la derivada de u. Entonces aquí se nos presentan tres ejercicios, ¿verdad? Se nos presenta este primero con un exponente algebraico polinomial, otro polinomial con una raíz y uno monomial. Veamos. Lo primero que vamos a recordar es que estamos hablando con la derivada de Euler a la u. Eso es igual a Euler a la u por la derivada de u. Entonces tenemos que conocer u. U es lo que está en el exponente. U es esto. U es x cuadrado más 3x menos 2. Por lo tanto, la derivada de u es 2x más 3. La derivada de menos 2 es x. Entonces y' va a ser igual. Si seguimos la fórmula sería Euler a la u. Pero nuestra u vale x cuadrado más 3x menos 2. Por la derivada de u, lo vamos a poner entre paréntesis, que es 2x más 3. Esta respuesta es buena, pero la podemos ordenar como y' igual a 2x más 3 por Euler a la x cuadrado más 3x menos 2. Esa sería nuestra respuesta a ese primer ejercicio. Como pueden notar, no requiere una arquitectura matemática tan compleja. Basta seguir la fórmula. Igual aquí, ¿verdad? En este ejercicio nosotros vamos a definir u. ¿Quién es u? U es la parte que está en el exponente, ¿no? U está en la parte del exponente, que sería 2 más la raíz de x. O sea que u es 2 más x a la 1 medio. Por lo tenemos que transformar el exponente en fraccionario para poderlo derivar. Entonces la derivada de u, la derivada de 2 es 0, y la derivada de x a la 1 medio es 1 medio de x a la menos 1 medio, porque a eso le restamos 1, a ese 1 le restamos, a ese 1 medio le restamos 1 y nos queda menos 1 medio. Entonces y' es igual a Euler a la u por la derivada de u. Entonces, y' es igual a Euler a la u. U vale esta expresión, 2 más la raíz de x, por la derivada de u, que vale 1 medio de x a la menos 1 medio. O sea que y' va a ser igual a 1 medio de la raíz de x, porque esto pasa al denominador, se vuelve positivo y quedaría dentro de la raíz por Euler a la 2 más la raíz de x. Y ahí tenemos la segunda respuesta. No es nada de tan complicado, ¿verdad? Es cuestión de tener mucho cuidado de encontrar los términos que representan u, y después usted va a derivar pegado a la fórmula, no va a inventar nada. Entonces aquí u es lo que está en el exponente, pero ahora es un término monomial, es mucho más sencillo, menos 5x al cuadrado. Entonces la derivada de u, usted ya sabe que eso es menos 10x, ¿verdad? Aquí es lo mismo, el mismo proceso, lo único que allá es un monomio, tiene un binomio y aquí era un trinomio. Entonces y' es igual a Euler a la menos 5x al cuadrado por menos 10x. Esa respuesta es buena aquí en cualquier parte del mundo. Lo que sucede es que hay que organizarla, ¿verdad? Escribirla mejor. Y' es igual a menos 10x por Euler elevado a la menos 5x al cuadrado. Y ahí tenemos la utilidad de la función Euler a la u. Bien, ahora presentan estos tres ejercicios. Aquí tenemos y igual a 4 elevado a la 3x al cuadrado. Este ejercicio se va a coordinar
con la fórmula número 3 porque aparece A es este término 4. Aquí hay que aplicar la regla de la potencia, una de las reglas que estudiábamos anteriormente. Y aquí hay que utilizar Euler a la U, pero el U de aquí es un logaritmo natural que es este, el número 5. Entonces, para que miren que se pueden mezclar todas las fórmulas, tanto de esta clase como de las anteriores. Preguntemos aquí quién es U. U es lo que está aquí arriba en el exponente, 3x al cuadrado. Por lo tanto, la derivada de U es 6x. Vamos pues, y' es igual a elevado a la U por el logaritmo neperiano de A por la derivada de U. Entonces, y' es igual a a la U, 4 a la 3x al cuadrado por el logaritmo natural de A. Pero A dijimos que es este número, 4. A vale 4, entonces sería el logaritmo natural de 4. Por du, que nos dio 6x. Mucho cuidado, este logaritmo natural de 4 tendríamos que convertirlo a su valor que se puede obtener por la calculadora para poderlo multiplicar, pero no queremos hacer eso. Podemos mandarlo hacia el frente, ¿verdad? Sería aquí 6x por 4 elevado a la 3x al cuadrado por el logaritmo natural de 4. No puedo multiplicar nada, no se puede hacer más nada. Bien, aquí yo tengo en este siguiente ejercicio Euler a la 3x más 1 elevado a la 4. Este es de potencia. Aquí la potencia m vale 4. M menos 1 sería 3. U sería todo lo que está dentro del grupo, el binomio Euler a la 3x más 1. Y de U sería derivar eso, que sería Euler a la 3x por 3, porque la derivada de 3x es 3, y la derivada de 1 es 0. Entonces, la derivada de U es 3 Euler a la 3x. Ya tenemos todos los elementos. Vamos a aplicar la fórmula de la potencia. M vale 4. U es Euler a la 3x más 1 elevado a la m menos 1. M menos 1 es 3. Por du, que nos dio 3 veces Euler a la 3x. Aquí lo único que puedo multiplicar es este 4 con este 3. No puedo tocar nada de lo que está dentro del grupo, porque está afectado por esta potencia, y entonces la precedencia de esta operación no me permite multiplicar nada aquí adentro. Entonces y' solamente podríamos multiplicar los términos que están afuera. 4 por 3 es 12. Euler a la 3x por Euler a la 3x más 1 elevado a la 3. Y esa sería mi respuesta de este ejercicio. Aquí, en el tercer ejercicio, está Euler elevado a la logaritmo neperiano de x. Por lo tanto, U es el logaritmo natural de x. Si nos venimos a la formulita, la derivada de Euler a la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. Quiere decir que la derivada de esto es 1 sobre x. Ya entonces tenemos U y tenemos du. Acordémonos que estamos ocupando la derivada de Euler a la U, que es igual a Euler a la U por la derivada de U. Entonces y' va a ser igual a Euler a la U, pero nuestra U es logaritmo natural de x por la derivada de U que nos dio 1 sobre x. Bien, esa respuesta es buena, hay que acomodarlo un poquito, hay que mejorarlo. Entonces y' va a ser igual, si usted multiplica Euler a la logaritmo natural de x por 1 es lo mismo. Euler al logaritmo elevado al logaritmo natural de x sobre, aquí hay un 1, x por 1 nos da x. Y entonces aquí yo tengo mi respuesta. Como pueden ver, no son fórmulas tan complicadas, pero sí hay que saberlas leer e interpretar para poderlas desarrollar correctamente. Bien, ahora se nos presenta este ejercicio. Aquí hay un logaritmo natural de U. Este logaritmo natural tiene un argumento que es una fracción. Si yo aplico la regla, tendría que aplicar la regla número 5. Logaritmo natural de Euler de U es igual a 1 sobre U por la derivada de U. Quiere decir que la parte U aquí es 3x más 5 sobre x cuadrado más 2. Por tanto, al derivar esto lo tengo que derivar como un cociente, donde esta parte de aquí la vamos a nombrar U chiquita y esta la vamos a nombrar B chiquita. Entonces, U chiquita es
3x más 5, para no confundirla con esta u grande. Y la b pequeña sería x cuadrado más 2. Por tanto, u' va a ser igual a 3, b' va a ser igual a 2x. Entonces tengo las cuatro partes de este cociente, ¿verdad? Ya tengo las cuatro partes de este cociente. Y la derivada de u va a ser igual a b, que sería x cuadrado más 2, por u', que sería 3, menos u, que sería 3x más 5, por b', que sería 2x. Todo esto sobre b, que sería x cuadrado más 2 elevado al cuadrado. Por lo tanto, de u es igual a 6x cuadrado, 3x cuadrado, porque 3 por x es 3x cuadrado, 3 por 2 es 6. Ahora, 2x por 3x es 6x, con este menos 6x al cuadrado. X por x cuadrado. 2x por 5 es 10x. Más por más da más, pero con este menos de afuera es menos 10. Sobre x cuadrado más 2 al cuadrado. Entonces nuestra derivada de u, vamos a continuar por aquí arriba, hay que reducir 3x al cuadrado menos 6x cuadrado. Eso nos va a dar menos 3x cuadrado. Menos 10x más 6. ¿Verdad? Sobre x cuadrado más 2 al cuadrado. Entonces ya tengo la parte u y la parte de u, que son importantes. Entonces y' ahora va a ser igual a 1 sobre u, sobre esta u, que es toda esta expresión, sobre 3x más 5, sobre x cuadrado más 2, por este u grande es este término, por la derivada de u. La derivada de u nos dio este término. Entonces aquí sería por menos 3x al cuadrado menos 10x más 6 sobre x cuadrado más 2 al cuadrado. Si ustedes trabajan este y', esta fracción, este número que está aquí en el denominador, treparía al numerador y sería x cuadrado más 2 sobre 3x más 5, ¿verdad? Por menos 3x al cuadrado menos 10x más 6 sobre x cuadrado más 2 al cuadrado. Ya tengo casi listo todo. Y entonces solamente nos haría falta simplificar aquí, ¿verdad? Miren que este término es igual que este, pero este está elevado a la 1 y este está elevado a la 2. Entonces y' va a ser igual, aquí quedó un 1 multiplicado por toda esta expresión, que sería menos 3x al cuadrado menos 10x más 6 sobre 3x más 5 por x cuadrado más 2. Y ahí tenemos resuelto el ejercicio. Ahora se nos presenta aquí otro ejercicio, ¿verdad? Pero aquí dentro del argumento de este logaritmo natural tenemos un producto. Y nosotros recordamos una ley de los logaritmos que decía que el logaritmo natural de u por w es igual al logaritmo natural de u más el logaritmo natural de w. O sea que el producto se puede transformar en una suma. O sea que y es igual al logaritmo natural de x cuadrado más el logaritmo natural o neperiano de 3x menos 9 a la u media, porque está dentro de una raíz. Entonces lo que voy a derivar prácticamente es esto. Ahora, fíjense bien que aquí hay una potencia. También y es igual al logaritmo a... Aquí hay potencia y aquí hay potencia. Me estoy adelantando a los acontecimientos. Esta potencia puede pasar aquí a ocupar una posición adelante. 2 por el logaritmo natural de x. Recuerden que los exponentes por la tercera propiedad de los logaritmos pueden bajar a la forma lineal igual a este un medio. Que quede claro que todavía no estoy derivando, solamente estoy acomodando las cantidades para poderlas derivar más fácilmente. Más este un medio pasaría a la forma lineal, aplicando la tercera ley del logaritmo natural de 3x menos 9. Ahora voy a derivar logaritmo a logaritmo. Entonces y' es igual a 2 por 1 sobre x. Recuerden que la derivada de x es 1, más un medio por 1 sobre 3x menos 9 por la derivada de esta parte
que sería 3, porque la derivada de 9 es 0. En la primera parte, que sería esta, y' es igual, 2 por 1 es 2 sobre x, más, aquí tendríamos que multiplicar 1 por 1 por 3, 1 por 1, 1 por 3, 3, sobre 2 por 3, 6x, menos 2 por 9, 18. Esta respuesta es buena. Esa respuesta es buena. Se puede continuar, se puede trabajar como fracción, pero esa respuesta es buena. Ahora se nos presenta un cociente, pero este cociente va mezclado porque tiene una función algebraica x cuadrado menos 1 y una función logarítmica. Entonces, es un cociente, u es x cuadrado menos 1, dividendo, y el divisor es logaritmo natural. U' sería derivar x al cuadrado, ¿no? La derivada de x al cuadrado es 2x y la derivada de 1 es 0. Y v' sería 1 sobre x. Ahí están las cuatro partes. Entonces nosotros lo que tenemos es que jugar con la derivada del cociente. Y' es igual a b. B es logaritmo natural de x. Por u' que nos dio 2x. Menos u, que es x cuadrado menos 1, aplicando la regla del cociente. Por v', que es 1 sobre x. Todo esto va sobre el logaritmo natural de x elevado al cuadrado. No hay mucho que hacer aquí, ¿verdad? Vamos a ver, y' va a ser igual a 2 veces x por el logaritmo natural de x. Recuerden de que esta x no se puede tocar porque es un solo número. No puedo multiplicar esto con 2x, no se toca. Menos, aquí nos daría x cuadrado sobre x, más, ¿verdad? 1 por x cuadrado sobre x, menos 1 sobre, perdón, menos por menos es más, 1 por 1 es 1 sobre x, ¿verdad? Sobre el logaritmo neperiano de x elevado al cuadrado. Lo que queda es un trabajo algebraico, ¿verdad? Vamos a ver. Entonces, y' va a ser igual. Fíjense bien que yo voy a simplificar estos dos. X cuadrado con x nos va a dar x, ¿verdad? Entonces, esto es 2x por el logaritmo natural de x menos x más x a la menos 1, para que quede en una sola línea, sobre el logaritmo natural de x todo elevado al cuadrado. Aquí yo tuve que ocupar esto para que no quedara esta fracción. 1 sobre x, lo mismo que decir x a la menos 1. Tienen que tener mucho cuidado de recordar, ¿verdad?, que esto es un juego de exponentes. X a la menos 1. Entonces yo considero que esta respuesta es buena. Se puede seguir trabajando, pero implicaría mucho más trabajo algebraico. Ahora nos piden evaluar una aplicación, una función del costo total para, está dada por c igual a 25s del logaritmo natural de q más 1 más 12. Costo total, o sea, se trata de algo que producen algunas unidades de X producto y esas unidades de X producto están denotadas por Q. Q vale 6 unidades. Y cuando nos piden calcular el costo marginal, nos están diciendo derive esa función. Entonces la derivada de C sería igual, ¿verdad? Recuerden de que este 25 es una constante por ln, logaritmo natural de q más 1. Aquí nuestra u valdría q más 1, por lo tanto la derivada de u sería 1, porque la derivada como estamos derivando con respecto a q, la derivada de q sería 1, la derivada de la variable fundamental. Entonces sería 1 sobre q más 1 por 1 más la derivada de 12, pero la derivada de una constante es 0. Por lo tanto, C' es igual a 25 por 1 por 1, que nos daría 25 sobre q más 1. Entonces aquí ya tengo el costo marginal, ¿verdad? Vamos a borrar un poquito por acá para trabajar el asunto de este valor. Entonces, el costo marginal cuando q vale 6. Esto va a ser igual a 25 sobre 6 más 1, porque q vale 6. Entonces C' va a ser igual a 25 sobre 7. Cuando el costo marginal
de Q es igual a 0. 25 entre 7. 25 entre 7 a aproximadamente 3.5 unidades de valor. Pues en este caso, estas unidades de valor pueden ser córdobas, dólares, euros, etcétera. Dice ahora este nuevo problema. En un cierto experimento con bacterias se observó la actividad relativa de una colonia de bacterias que está descrita por esta ecuación. La ecuación se mira un poco cargada, pero es sencilla, ¿verdad? Es 6 veces el logaritmo natural de la temperatura sobre la constante A menos la temperatura menos la constante A. Donde A es una constante y T es la temperatura del medio ambiente. Encuentra la razón de cambio de A con respecto a T. Entonces nosotros aquí tenemos que tomar pues la fórmula que está por acá y la vamos a trabajar. Entonces A es igual a 6 veces el logaritmo neperiano de T sobre A menos T menos A. Aquí, ¿quién es U? Es todo lo que está dentro del paréntesis, que está acompañando al logaritmo natural. El 6 es una constante, la vamos a dar ahí. Entonces U es T sobre A menos T menos A. Al derivar esto, tengo que derivar este cociente y la derivada de A sería, como es una constante, 0. Entonces la derivada de U, la parte de arriba sería U, que sería igual a T, que es la variable, y V sería A menos T. Por lo tanto, U', como estoy derivando con respecto a T, es 1. Y B', como estoy derivando con respecto a T, sería menos 1 porque la derivada de A sería 0, puesto de que A es una constante. Entonces aquí sería menos 1. Ahora bien, la derivada de U va a ser igual a B, que sería A menos T, por 1, menos U, que sería T, por menos 1, sobre A menos T elevado al cuadrado. Por lo tanto, la derivada de U va a ser igual, multiplicando sería A menos T, menos por menos sería más 1 por T más T, sobre A menos T elevado al cuadrado. Por lo tanto, la derivada de U, si se fijan ustedes bien, en el numerador, las T se van a anular. T menos T sería 0. Nos quedaría solamente A sobre A menos T elevado al cuadrado. Entonces ahí ya tengo la parte U, la parte de U, y solamente nos tocaría sería pegar las partes resultantes. Entonces ahora aquí ya A', que es la variante, lo que nos están pidiendo, A' sería igual a 6, que es este número que está aquí, por 1 sobre todo ese argumento, T sobre A menos T menos por la derivada A sobre A menos T elevado al cuadrado. Entonces A' va a ser igual a. Tenemos que resolver entonces este denominador, pero fíjense bien, aquí va a quedar 6 por 1 sobre T sobre A menos T menos A. Eso nos va a dar como respuesta, ¿verdad? T más AT menos A cuadrado sobre A menos T, al resolver esta fracción, por A sobre A menos T elevado al cuadrado. Este denominador, como estoy dividiendo este numerador que es 1 entre esta fracción, este denominador subiría al numerador porque estoy aplicando la regla. Dice, se escribe el dividendo igual y se multiplica por el divisor invertido, que sería 6 por A menos T sobre T por A más T, ¿verdad? T más AT menos A cuadrado por A sobre A menos T al cuadrado. Entonces los A menos T se van a simplificar, pero aquí hay 1 y aquí hay 2, entonces se simplifica este con 1 de aquí. Entonces A' va a ser igual A por 6, o 6 por A sería 6A, aquí quedó 1, sobre T más AT menos A cuadrado
por A menos T. Entonces ese resultado es el resultado óptimo, ¿verdad? De esa solución. Esa sería la razón del cambio. Ahora, estos problemas son sencillos, muchachos, pero hay que leerlos, hay que estudiarlos, hay que practicarlos. Yo por eso siempre estoy sugiriendo de que se vean los videos. Soy el profesor Mauricio Cajina, estamos para servirles. Muchas gracias.